Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Hola, mi nombre es Héctor Alejandro Rodríguez. El año pasado realicé una pasantía financiada por Sapiencia en Lanzamundos, y a partir, pues, digamos, del conocimiento que se generó en esta pasantía en la ciudad de Alemania, en un instituto que se llama el Max Planck, pues yo pude adelantar mis estudios de doctorado. Y bueno, la charla que les vengo a dar hoy roza por un lado el tema de mi doctorado, pero realmente lo que quiero es mostrar una realidad, y es cómo, pues, un investigador, un estudiante de doctorado también, digamos, tiene una vida por fuera, y cómo esas dos cosas pueden confluir en una sola. Y mi charla, pues, se llama Entender cómo enfrentan los problemas las plantas, que es mi tema de doctorado, y cómo puede eso también enseñarnos a nosotros a resolver los problemas nuestros. Entonces, mi tema de doctorado trabaja o está en un tema que es una enfermedad que ataca el banano, que es la cigatoca negra. Esa enfermedad es causada por un hongo que es Mycopharela fillensis, y digamos que es un problema muy complicado o muy denso para los agricultores, porque las plantas no logran defenderse, no logran controlar, y si no hay aplicación de compuestos químicos o de moléculas, pues no habría un control y la planta, pues, desaparecería. Entonces, hay diferentes tipos de cultivos o de variedades que hay en torno al banano. La mayoría de las variedades que nosotros consumimos, pues, son variedades que son susceptibles. Una de estas es, por ejemplo, Williams, que es muy cultivada no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo, y pues es el banano, digamos, comercial, el banano normal, pero ese banano, cuando lo ataca el hongo, pues no tiene cómo defenderse, no tiene una forma de realmente poder hacer algún control, si no hay una molécula química que se aplique. Hay otras variedades que son resistentes, como Calcuta 4, y esas variedades logran sí dar una defensa, logran identificar y tener todo un problema. Entonces, el estudio o entender cómo estas variedades, una se defiende y la otra no, pues uno empieza a pensar cómo esto aplica en la vida, y pues nosotros los humanos, digamos, no somos ajenos a los problemas o a las cosas que podamos tener también. Entonces, ¿a qué se enfrenta una persona cotidianamente? Es, pues, tener que tomar decisiones frente a la vida, frente a cualquier problema que pueda tener, ya sea pago de arriendo, pago de el estudio, pensar en cómo estudiar o qué emprender o qué es lo que quiere hacer en torno a su vida, y generalmente, pues, digamos, es esa pregunta de cómo debo afrontar el futuro, qué debo hacer en torno a cada una de las situaciones que yo pueda vivir. Y esas cosas, pues, no son ajenas, no son diferentes, y todos las vivimos. Entonces uno empieza a pensar o a ver realmente qué es lo que uno hace cuando tiene un problema, cuando uno quiere afrontar algo hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de las personas? Pues lo que hacemos la mayoría es simplemente taparnos los ojos, no ver ese problema, no afrontar lo que tenemos, y simplemente pensar que la vida nos lleva por un camino y seguir por ese camino. No esperan o se quedan esperando que sin hacer un cambio o sin hacer nada, pues simplemente su vida cambie y empiecen a tener también cosas diferentes o un resultado diferente, pero muchas veces eso no se da. Muchas veces no hay un cambio si tú no empiezas a tomar las riendas de tu vida. También muchas veces, pues, se genera todo en que todo depende de mí, en que yo soy la persona que tengo que llevar todo a cargo, el que tengo que ser el mejor en cada una de las cosas. Y por último, pues digamos que todas las personas están en búsqueda de una estabilidad o de tener unas cosas que todos queremos: carro, casa, beca, pero muchas veces sin movernos o sin hacer muchas cosas para que estas cosas realmente o lo que estamos buscando suceda. Entonces, a partir de ahí volvemos al tema de las plantas y empezamos a intentar entender cómo es que se defienden las plantas, cómo es que ellas logran tener un impacto, y pues vemos que hay muchas veces que llegan las plantas, llegan microorganismos, tienen una relación, y muchos de esos microorganismos pues no van a tener un efecto, simplemente no va a haber un proceso en el cual haya un intercambio de información, simplemente hay un contacto, pero no pasa nada. Y eso también, pues digamos que a nosotros nos está pasando
cosas o relaciones o problemas que no nos afectan. Hay otro tipo de relaciones en las cuales los microorganismos logran pasar eso y tú vas a tener en ese caso un problema grave en el caso de la planta, porque vas a tener una susceptibilidad, te vas a enfermar y vas a morir si no logras hacer nada. Y en otro caso es cuando las plantas logran identificar ese problema, logran identificar el microorganismo y en torno a eso empiezan a sacar un montón de señales y un montón de respuestas que lo que van a hacer es hacer que se solucione el problema o que se detenga el problema. Entonces, con los estudios y con lo que hemos venido realizando, pues hemos visto que no es una sola respuesta, no es una sola señal o no es un solo gen o proteína que sea la encargada, sino que se necesita hacer relaciones, se necesita hacer redes y se necesita hacer un montón de conexiones que te permitan a ti poder solucionar ese problema. Es muy difícil solo poder salir de ahí después de que lo identificas, sino que necesitas empezar a trabajar en equipo y empezar entre todos a llevar a una solución que permita realmente eso. Entonces, ¿qué ve uno cuando uno empieza a estudiar estos problemas en las plantas? Y es que ve que todas empiezan a relacionarse, ¿no? Cada uno de esos genes empieza a relacionarse uno con otro y que esa relación o esa asociación de fuerzas es lo que hace que a la final haya un resultado. ¿Qué pasa en la variedad susceptible o en las variedades que se enferman? Pues que simplemente no hay un cambio, simplemente ellas no se dan cuenta de algo que está pasando a su alrededor y esto hace que se demore mucho más tiempo la respuesta y finalmente no tenga una solución. La resistente, ¿qué hace? Se da cuenta rápido del problema, empieza a solucionar ese problema, empieza a trabajar en él y empieza a salir muy rápidamente. Entonces, diferencia entre una y otra, una muy rápida da un montón de respuestas y la otra se demora mucho tiempo y no da respuestas. Esa variedad resistente va a lograr solucionar el problema y salir de ahí, mientras que la variedad susceptible va a empezar a tener problemas hasta que finalmente va a estar tan complicado el tema que no va a poder salir de ahí. Va a tener una enfermedad y va a morir las hojas y va a morir toda la planta si no se hace un control. Entonces, ¿qué ve uno? Que a partir de eso la planta en la resistente logra identificar el problema y logra también sacar ciertas sustancias que van a ayudar a dar una respuesta en las que están alrededor. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a sacar sustancias que empiezan a influenciar las células cercanas y empiezan a hacer que esas células cercanas que todavía no se han dado cuenta empiecen a generar un cambio y empiecen a darse también cuenta que algo está pasando y que algo está mal. Y con eso, si uno lo vuelve a traer o trae todas estas conclusiones de lo que uno puede aprender de las plantas, de lo que uno puede ver cómo ellas logran defenderse efectivamente, pues lo primero que uno ve es que lo primero que hacen es identificar que hay un problema, identificar que realmente algo está pasando, que algo está mal a su alrededor. Después de eso, pues dejar una zona pasiva y empezar a tomar acción sobre eso, sobre los problemas que tienen, empezar a tomar acciones que te permitan salir de lo que tú estás viviendo hoy y indudablemente no es una sola respuesta, sino es la suma de un trabajo en equipo de varias que lo hacen. Y cuando tú quieres resolver un problema solo, de pronto es difícil, pero cuando tú trabajas en equipo, sumas esfuerzos, pues tú ves que todo va a salir mucho más fácil y mucho más rápido. Y a partir de ahí tú tienes una responsabilidad, y es que si tú te das cuenta que tienes un cambio, que te has dado cuenta cómo solucionar un problema, pues tu responsabilidad es influenciar en los demás y lograr que esas personas también empiecen a generar un cambio en su mentalidad. Muchos de nosotros nos quedamos a veces pensando que algo va a pasar afuera y que va a generar un cambio o que las cosas alrededor tienen que cambiar, pero eres tú el que tienes que empezar a generar ese cambio, eres tú el que tienes que empezar a cambiar por dentro para hacer que todo a tu alrededor cambie. Y eso es lo que vemos en las plantas y es lo que también nosotros tenemos que empezar a hacer conciencia y empezar a saber que algo está pasando y empezar a generar un cambio no solamente en nuestras vidas sino a nuestro alrededor. Y indudablemente lo más importante es que nosotros tenemos en nuestras manos un futuro y muchas de las personas que están viendo esta charla seguramente están pensando en qué estudiar, en cómo estudiar o qué viene a futuro, y la responsabilidad está en ti y está en tus manos que tú puedas generar ese cambio. Cuando tienes dos opciones, escoger qué vas a hacer.
y es de valientes empezar a generar ese cambio, empezar a tomar las riendas de tu vida y empezar a salir adelante. Muchas gracias. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.